Raspado y alisado radicular. Antes que nada debemos de iniciar con las definiciones de los conceptos. El raspado es el proceso por medio del cual se elimina la placa y los cálculos de las superficies dentales supragingivales y subgingivales. No se hace ningún intento deliberado por eliminar la sustancia dental, junto con los cálculos. El alisado radicular es el proceso de eliminación de los cálculos y porciones de cementos residuales adheridas a las raíces para crear una superficie dura y limpia. El principal objetivo del raspado y curetaje es restaurar la salud gingival al eliminar por completo los elementos que producen inflamación gingival de las superficies dentales. Se ha mostrado que la instrumentación reduce de manera importante el número de microorganismos subgingivales y produce un cambio en la composición de la placa subgingival de una con... Después del raspado y alisado radicular al fondo, se produce una reducción profunda de espiroquetas y bacilos móviles y patógenos. Estos cambios en la microbiota se relacionan clínicamente con la reducción o eliminación de la inflamación. Este cambio microbiano positivo debe mantenerse por medio de raspado y alisado radicular periódicos realizados durante el tratamiento periodontal de mantenimiento. El raspado y alisado de la raíz no son maniobras separadas. Todos los principios de raspado se aplican al alisado radicular. La diferencia entre el raspado y el alisado de la raíz es solo cuestión del degrado. La naturaleza de la superficie dentaria establece el grado en que la superficie se raspará y se alisará. La placa y el cálculo que se hallan sobre las superficies adamantinas causan inflamación gingival, salvo que se hallen agrietadas o ahuecadas. Las superficies adamantinas son más o menos lisas y uniformes. Cuando la placa y el cálculo se forman sobre el esmalte, la fijación de depósitos suele ser superficial y estos no se traban en las irregularidades. Es suficiente el raspado y para remover del todo la placa y el cálculo del esmalte y dejar una superficie libre y limpia y sobre todo lisa. Las superficies expuestas a la placa y al cálculo plantean diferentes problemas. Los depósitos de cálculo sobre las superficies radiculares suelen incrustarse en las irregularidades cementarias. Cuando la dentina está expuesta, la placa bacteriana puede invadir los túbulos dentinarios. Por ello, el raspado solo es insuficiente para quitarlos y hay que remover una parte de la superficie radicular para eliminar esos depósitos. Más aún, cuando la superficie radicular queda expuesta a la placa y al ambiente de la bolsa, su superficie se contamina con sustancias tóxicas, en especial con endotoxinas. Trabajos recientes revelan que estas sustancias tóxicas solo tienen una unión superficial con la raíz y no la penetran en profundidad. No hace falta eliminar cantidades extensas de dentina y de cemento para que las raíces queden sin toxinas e incluso hay que evitarlo. Sin embargo, donde el cemento es delgado, la instrumentación puede exponer la dentina. Aunque este no es el objetivo del tratamiento, no puede ser inevitable. El raspado y alisado radicular pertenecen a la fase inicial de una secuencia ordenada del tratamiento. Una vez hecho el análisis minucioso del caso, se estima la cantidad de sesiones necesarias para completar esta fase del tratamiento. Pacientes con cantidades pequeñas de cálculo y de tejido hasta un cierto punto sano pueden tratarse en una sola sesión. La mayoría de los demás pacientes se trata en varias sesiones. El operador estimará el número de sesiones necesarias con base al número de dientes en la boca, el grado de inflamación, cantidad y localización del cálculo, profundidad y actividad de la bolsa, la presencia de lesiones de bifurcación
comprensión del paciente, cumplimiento de las instrucciones de higiene dental y la necesidad de anestesia local. Cuando se conoce a fondo el fundamento del raspado y alisado radicular, queda claro que el dominio de la destreza es esencial para el buen resultado de cualquier tramo del tratamiento periodontal. De todas las maniobras odontológicas clínicas, el raspado y alisado radicular son las destrezas más difíciles y precisas. Se argumenta que tal destreza de instrumentación puede no alcanzarse, por lo que es necesaria la cirugía periodontal para llegar a las raíces. Para hacer la valoración inicial precisa de la extensión y la naturaleza de los depósitos e irregularidades antes de raspar y alisar, hace falta tener la destreza visual y la detección táctil. La valoración válida de los resultados de instrumentación dependen de ello. El examen visual de los cálculos supragingivales y subgingivales que se hallan justo por debajo del margen gingival no es difícil con buena iluminación y un campo limpio. Suele ser difícil ver los depósitos pequeños de cálculos supragingivales cuando están mojados por la saliva. Puede emplearse aire comprimido para secar los cálculos supragingivales hasta que se tornan de color blanco tiza y pueden observarse. También es posible dirigir el aire a la bolsa en un chorro constante con el fin de separar el margen gingival del diente para que los depósitos subgingivales cercanos a la superficie se puedan observar. La exploración táctil de las superficies dentales en zonas subgingivales de la bolsa, furcaciones y hendiduras de desarrollo es mucho más difícil que el examen visual y requiere del uso hábil de un explorador o una sonda de punta fina. El explorador o la sonda se sostienen con la toma en pluma suave pero firme. Ello procura la sensibilidad táctil máxima para detectar los cálculos subgingivales y otras irregularidades. Las yemas del pulgar y los demás dedos, en especial el mayor, deben percibir las vibraciones leves transmitidas por el mango del instrumento conforme se encuentran irregularidades de la superficie dentaria. Una vez que se establece el apoyo digital estable, se inserta con cuidado una punta del instrumento en la zona subgingival hasta el fondo de la bolsa. Se realizan movimientos exploratorios verticales suaves sobre la superficie radicular. Cuando se hallan cálculos, hay que desplazar la punta del instrumento en dirección apical sobre los depósitos hasta que se sienta la terminación del cálculo sobre la raíz. La distancia entre el borde apical del cálculo y el fondo de la bolsa varía de 0.2 a 1 milímetros. Otro concepto que se nos había olvidado mencionar es el curetaje, que la definición del INDE lo clasifica como remoción del epitelio de la bolsa y el tejido de granulación, por lo general con el uso de curetas. Bien, tenemos todo el instrumental necesario para hacer el raspado y alisado radicular. Bueno, una demostración práctica. Tenemos la sonda periodontal con 15. Esto es para rectificar cualquier error en el sondado, que hayamos medido mal una bolsa. Siempre antes de todo tenemos que verificar nuestras mediciones. Ahí la pongo 15. Nuestra jeringa de anestesia, que aquí podemos usar lidocaína o el anestésico necesario dependiendo de nuestro paciente. Nuestros raspadores son
el jaque 34-33, el jaque 30-33 o un Goldman Fox 21. Después, este es para el raspado radicular y este es para el alisado, que son las curetas de Gracie 5-6, 13-14, la 13-14 es para dientes posteriores a las superficies distales, la 11-12 este es el número, para las superficies mesiales. O también podemos usar una 9-10 o 7-8 para vestibular y lingual, nuestro jeringa hipodérmica con nuestra riñonera con suelo fisiológico, gasas, es lo necesario. Y bueno, podríamos hacer una técnica con Cavitron, pero pues no tenemos el Cavitron disponible. Eso se utiliza primero durante el raspado radicular y se rectifica con los raspadores, que puede ser el Jacket o el Goldman Fox. El raspado y alisado se realiza después de hacer el raspado supragingival, retirar todo el cálculo supragingival a nivel vestibular y a nivel lingual. Después de haber retirado todo y que esté el supragingival retirado el cálculo, hacemos la medición de nuevo con nuestra sonda periodontal de lo que nos arrojó como resultado el periodontograma. Como podemos ver aquí, del lado derecho, en el lado bucal, tenemos bolsas de 4, de 6, de 5, que están marcadas con rojo, de 4. En el lado lingual también tenemos bolsas del lado izquierdo de 5, de 6, de 4, en el lado derecho de 4, de 6. Entonces, esto quiere decir que todos los de la arcada superior, se les tiene que hacer raspado y alisado radicular. Y en la parte inferior, pues también, porque tiene bolsas inferiores y también en los molares, de 5, de 4. Entonces, esto nos arroja como resultado que tenemos que hacer raspado y alisado de toda la arcada, de todos los dientes que tiene. Entonces, dentro de lo que tenemos que tener en la mano, no en nuestro campo quirúrgico, pero simplemente es nuestro periodontograma para no realizar iatrogenias. Aquí es un diente en donde podemos mostrar, o mi intención principal fue demostrar
cómo puede estar el sarro. Adherido a nuestro dientito, este amarillito que tiene aquí el sarro. Ya eliminamos el cálculo supragingival, pero nuestro dientito a nivel de la raíz tiene cálculo, y vamos a quitar lo más posible con el raspado y alisado radicular el cálculo subgingival. Pero si aún así realizamos en la revaloración y tenemos todavía las bolsas de 5, de 6 de milímetros de profundidad, se realizará entonces el curetaje abierto para poder quitar todo el sarro, como aquí, o como acá. Todo ese sarro puede haber en un dientito. Obviamente tenemos que indicar al paciente que sigan las recomendaciones. Vamos a analizar. Yo aquí puse cera azul, como la que está aquí. Cera azul aquí entre la encía y el diente, para simular que pues tiene es el sarro, ¿no? Subgingival, aunque no se pudo introducir muy bien y se ve un poquito la coloración azul. No se debería de ver. En un paciente real tuvimos que haber limpiado perfectamente y no se tuvo que ver más. Entonces colocamos la cureta, el raspador, la hoz, porque cureta es la que se utiliza en el alisado radicular. No debemos de confundir estos dos conceptos, porque si realizamos el raspado con la cureta, que es para alisar, podemos romperla, y además de que no realizamos raspado correctamente. Entonces con el jacket a 30 grados, ligito, con una posición de bolígrafo, como si agarráramos un lápiz. Vamos a tratar de alisar, de raspar, con movimientos cortos entre la encía y el diente. Vamos a colocar así el instrumento. Vamos a ver aquí, está entre la encía y el diente. Movimientos cortos hacia coronal, cortos. Esto es este azul que ven aquí, es el cálculo que yo estoy simulando, que estoy retirando. Con una gasa se limpia la cureta. Tenemos que estar limpiando el raspador, no la cureta, el raspador, la hoz, el jacket, con una cureta, para que no quede ahí residuos y tengamos problemas y nada más estemos introduciendo otra vez los microorganismos. De eso no se trata. Entonces tenemos que raspar, movimientos cortos entre la encía y el diente. Es más difícil la demostración aquí, porque aunque utilicé un tipodonto con encía suave, pues no es igual a la encía normal, que no nos permite introducir adecuadamente las curetas ni tener la posición que debería. Es muy diferente en un paciente.
Aquí es como me estoy acomodando, la verdad. Seguimos con los dientes posteriores. Igual introduciendo el jacket entre la encía y el diente a nivel subgingival con movimientos cortos, teniendo un punto fijo. Tratando de quitar el sarro. Todo eso. Sí, todos mis dientes están cerrados. Y limpiamos con gasa. Podemos introducir. Debe de ser ordenado. ¿Sí? Muchos empiezan de los dientes posteriores a los anteriores. Algunos de los anteriores a los posteriores. Pero debemos de ir con una secuencia para no omitir en ninguna cara, ningún diente, ¿ok? De que raspamos y alisamos, raspamos los dientes con nuestro jacket. Vamos a tratar de alisar. Aquí no se oye, pero con paciente real se oye un crujido. Un crujido. Aquí no se oye la capacidad del audio, pero se oye un crujido que nos está indicando que todavía hay sarro. Cuando dejamos de oír ese crujir y también la sensación táctil, dejamos de sentir traba mecánica, pues quiere decir que ya está el raspado radicular, que acabamos de raspar y que es momento de alisar. Bien, para ello vamos a utilizar nuestra cureta 5-6. ¿Está? Para premolares y anteriores. Vamos a hacer igual, puede ser menor una angulación de 90 grados. Voy disminuyendo la angulación y son movimientos con presión lateral, pero que ya no es demasiada, ¿sí? Y igual de a pico coronal. Y van cambiando las posiciones que tenemos nosotros de la cureta conforme vamos limpiando las caras de los dientes. Van cambiando las posiciones. Tenemos que tratar de sentir cómo va nuestro dientito en un premolar. Lo mismo, tenemos que colocar la cureta que se adapta a nuestro diente. Y hacemos movimientos más largos, con menos presión lateral, porque ya no estamos raspando, estamos alisando, estamos quitando irregularidades. Luego con una 11-12 para las superficies mesiales de los dientes. Esta es una 13-14, 11-12. Debemos de acomodar nuestro instrumental de acuerdo de cómo lo vamos a ir utilizando. Aquí se me devolvió el pelo. Igual
superficies mesiales de los molares. Y vamos a quitar, vamos a ir raspando. Es que es difícil. Un tipo pronto, porque obviamente no está sentado en la posición adecuada. Entonces al paciente no estás colocando los hombros, los codos en donde deben de estar. Entonces pues sí, es difícil la administración. Igual entre encía y diente. Y vamos a intentar hacer una alisada. Movimientos un poco largos. Con apoyo intra y extrabucal. Limpiamos nuestra cureta. Ya que quitamos bien, seguimos con una 14, 13, 14. Para las superficies distales de los dientes. Igual, interproximal, entre encía y en diente. Hacemos el distal. Y hacemos los movimientos de raspado y alisado. De alisado. Alisar. Vamos con, limpiamos. Vamos con el diente contiguo. Y alisar. En superficies distales con la 13 a 14. Limpiamos porque hay sangre. Limpiamos con ese suero. El que tenemos en nuestra riñonera. Aquí está. Y con una gasa húmeda limpiamos, ¿sí? Para tener una buena visibilidad en nuestro campo operatorio. Limpiamos. Este es el raspado y alisado radicular. Demostración práctica, aunque no es del todo buena, puesto que no tenemos las condiciones necesarias. La cuestión es demostrar cuál es el procedimiento. Lo que no mencioné antes fue el uso de la anestesia, que puede ser lidocaína o MEPI, dependiendo de los problemas sistémicos que tenga el paciente. Y bueno, aquí no tenemos la punta, ¿no? Que puede ser una punta corta, aguja corta, para anestesiar al paciente en el ligamento. Que es la zona, porque su característica pues sí también puede funcionar, pero en el ligamento es mejor por el tipo de procedimientos que estamos realizando. Igual aquí puedes poner una aguja larga y hacer en la región inferior. Puedes igual hacer intraligamentaria con una aguja corta o ponerla larga, como habíamos dicho, y hacer una técnica regional mandibular y después poner puntos locales para que el paciente esté bien bloqueado. Muchos dicen que no se debe de anestesiar, pero lo más recomendable es hacerlo para evitar molestias en el paciente. Nosotros estamos yendo subgingival, entonces esto va a causar molestias. Por ataque normal pues no.
No en el Supra pues no se necesita, pero en este sí se necesita más, con mayor razón cuando vamos a usar Tigalitron. Entonces esto es mi demostración práctica de mi compañera y mía de lo que se debe de hacer en el raspado y alisado radicular. Gracias por su atención y esto es todo.